Bien, si no hay consultas, preguntas, dudas, vamos a empezar con con este nuevo régimen, que es el régimen de exportación definitiva. Al igual que el anterior, tiene un procedimiento, ¿no es cierto? Y este procedimiento se utiliza para realizar tanto las exportaciones definitivas como las exportaciones temporales que habíamos visto un poquito ayer. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el mismo, ¿no es cierto?, que del régimen de importación, de establecer los requisitos y formalidades para el despacho aduanero de mercancías bajo el régimen de exportación definitiva y temporal, ¿no? Lo que habíamos estado viendo ayer. Incluidas las reexportaciones, lo que también vimos ayer, ¿no? Había una confusión más o menos en el tema de cuándo utilizar, ¿no? Según las diferentes modalidades del transporte. Al igual que en el régimen de importación, existen varios medios de transporte, ¿no? Pueden ser el aéreo, carretero, el férreo, ¿no es cierto? Dependiendo de qué es lo que queremos exportar. El alcance va a todas las administraciones aduaneras de frontera, ¿no es cierto? Está claramente establecido. Terrestres, aéreas, fluviales, administraciones de aduana, agencias en el exterior, solo en el caso de exportación por ductos, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante. Y la responsabilidad de este procedimiento como tal recae, pero para que se cumpla, ¿no?, en los exportadores, transportadores, concesionarios, despachantes, consolidadores, couriers, empresas couriers, también los funcionarios aduaneros, ¿no?, tienen que hacer cumplir este procedimiento de exportación definitiva. Ahora, dentro de las consideraciones generales, al igual que el régimen de importación, ¿no?, tenemos el registro, ¿no?, el registro en el padrón de operadores de comercio exterior de la aduana nacional. Al igual que las importaciones, ¿no?, para efectuar el despacho de exportación de mercancías, todos los operadores, ¿no?, deberán ser registrados y habilitados en el padrón de operadores de comercio exterior de la aduana nacional, ¿no?, al igual en este caso que el tema de las importaciones. También nos habla del uso de la firma digital, ¿no? Para la firma digital, en este caso, los documentos a presentarse tienen que ser a través del sistema informático, ¿no?, que es el sistema SUMA, ¿no?, para las exportaciones. Los operadores registrados deberán obtener, ¿no?, el certificado digital para los usuarios y para los usuarios correspondientes, les decía, al igual que las importaciones, ¿ya? En el marco, obviamente, del reglamento para el uso de firma digital que está aprobado por la aduana nacional. Posteriormente nos dice que es la elaboración de la declaración de mercancías de exportación DEX. En el sistema SIDUNEA, ¿no?, esta declaración se denominaba la DUE. Al igual que el SIDUNEA, ¿no?, la DUI, ¿se acuerdan?, era la Declaración Única de Importación. Y cuando hablábamos de exportaciones, era la Declaración Única de Exportación, o sea, la DUE. Pero ya en el sistema SUMA ha cambiado, ¿no? Al igual que la DUI es el DIN y en las exportaciones es la DEX, ¿no? Declaración de Exportación, ¿no? Así simplemente, ¿no? Entonces, dentro de las consideraciones generales también está la elaboración de la declaración de mercancías de la DEX y también podemos hablar el tema del aforo. Al igual que en las importaciones, acá también se registran los aforos, ¿no? Pero en este caso existen dos tipos de aforos en dos diferentes momentos, ¿no?, que lo vamos a ir explicando más adelante. Uno, pero vamos a adelantar cuáles son. Uno es, al igual que las importaciones, a través de la asignación de canal. Al igual que las importaciones, para las exportaciones también hay la asignación de canal, ¿no? Ahí, si nos toca un canal rojo, pues tendremos que entrar al aforo. Y el otro es a solicitud, ¿no? A solicitud del exportador, que va a solicitar que se les realice un aforo, pero en este caso en planta, ¿ya? En planta vamos a decir que pueden ser en sus almacenes, en sus depósitos, en sus galpones,
etcétera, donde se encuentra la mercancía a ser exportada. Y en este caso también es muy importante la participación de la FELCN, ¿no? La Fuerza de Lucha contra el ¿cómo es? Contra el crimen, creo, ¿no? Pero la FELCN es el tema de el narcotráfico, ¿no? Porque tiene que estar de acuerdo a la 1008, ¿ya? Es muy importante la participación de esta entidad para el tema de las exportaciones. Ahora, al igual que las importaciones, existen los requisitos, ¿no? En este caso son diferentes. No, nos habla de requisitos de la declaración de mercancías de exportación, ¿no? Como los documentos soportan. Pero en este caso existen algunas diferenciaciones, ¿no? Y dependiendo de la modalidad de exportación, se tiene que considerar la factura comercial. Por ejemplo, ¿no? Perdón, acá. Por ejemplo, nos habla en las exportaciones definitivas, ¿no? Definitivas. ¿Esto qué quiere decir? Que la mercancía sale del territorio aduanero nacional y permanece definitivamente, ¿no? En el extranjero. A eso se refiere con la exportación definitiva. Y cuando realizamos este tipo de exportación, dice que la factura comercial tiene que estar dosificada por el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Al igual que nosotros sabemos, todos los que tenemos algún tema de actividad económica, tenemos que tener una dosificación, ¿no es cierto?, para la emisión de las facturas. En este caso, para el tema de las exportaciones, también, ¿no? También recientemente, hace bastante tiempo ya está habiendo más control por parte también de impuestos internos. Porque antes, ¿no? Antes, mucho más antes, no se necesitaba que la factura comercial tenga que estar dosificada por impuestos internos. Generalmente el mismo exportador elaboraba su propia factura de exportación, ¿no? Su propia factura de exportación. Pero esto generó muchos inconvenientes, ¿no? Porque, si yo me elaboro mi factura, lo voy a hacer a mi criterio, ¿no es cierto? Obviamente, tal vez respetando tal vez el mismo un formato, etcétera, o con las descripciones que tiene que haber, pero ¿cuáles eran los inconvenientes o los problemas que han acaecido, ¿no? Por el tema de que no estaban dosificadas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el tema de las exportaciones existe lo que son los incentivos a las exportaciones. Pregunto a la sala, ¿alguien ha oído hablar de los incentivos a las exportaciones? ¿Y cuál sería este tipo de incentivos? A ver, ¿han oído hablar de los incentivos a las exportaciones? Bien. Bueno, los incentivos a las exportaciones son los famosos CDIs, ¿no? Los certificados de devolución impositiva, ¿no? Y obviamente esta devolución se realiza cuando se realizan las exportaciones, pero y obviamente hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Hay que cumplir ciertos requisitos para tal. Por ejemplo, para que uno pueda solicitar esta devolución, tiene que adjuntar, ¿no es cierto?, cierta documentación y en una de ellas está la factura comercial. Entonces, ¿qué sucedía anteriormente? ¿No? Es decir, la exportación se realizaba y como yo me elaboraba mi factura, además le ponía el valor de la factura real, ¿no? Vamos a suponer $10,000, ¿no? Pero cuando yo quería solicitar, le aumentaba un cero más a mi factura, porque yo la elaboraba. Entonces yo pedía la devolución por $100,000, ¿no? O sea, no me van a devolver los 100,000, sino obviamente por el valor FOB exportado. Pero esto acarreaba muchos problemas. Y eso hasta no hace unos 5 años atrás, ustedes han debido escuchar
que muchas empresas siguen, ¿no?, a la espera de esta devolución de esos impuestos, ¿no?, de los famosos certificados de devolución positiva, que hasta la fecha no les están cancelando porque no les están devolviendo, porque evidentemente están en un tema de revisión, ¿no?, de revisión. Entonces ha generado muchos inconvenientes el hecho de que el mismo exportador se elabore su propia factura. Por lo tanto, ahora hay un mayor control y se tiene una dosificación por el Servicio de Impuestos Nacionales. Eso en el tema de exportación definitiva. También existe otra modalidad que es la exportación en libre consignación, ¿no?, en libre consignación. Y para ese tipo de exportaciones también me indica que es la factura comercial tiene que estar dosificada, ¿no?, dosificada por impuestos internos. Y cuando yo quiero realizar una exportación temporal, lo que estábamos hablando en la anterior clase, ya no se requiere que la factura esté dosificada, ¿no?, sino simplemente puede ser una factura comercial o una proforma, ¿no? ¿Se acuerdan ayer que las proformas siempre eran en este tipo de modalidades? Además de ello, además de estas otras, ¿no es cierto? Además de estas existen otras, ¿no? Otras, ¿cuáles podrían ser? Donde, dice donde, la factura puede ser, ¿no?, corresponde y está, eh, es probable, digamos, que se pueda considerar o se considera, ¿no?, las facturas de compra local o declaraciones juradas, ¿no? Esto en cuanto a las facturas. Después tenemos evidentemente las mismas listas de paque, ¿no?, cuando son mercancías heterogéneas y o las autorizaciones, certificaciones u otro documento que requiera la mercancía. Vayamos un poquito aclarando en esto. A ver, ¿qué entendemos una exportación en libre consignación? Una exportación en libre consignación se da o se genera, ¿no es cierto?, cuando se exporta un producto X, pero el valor de la exportación es un valor nominal, ¿no? O sea, no es el real, es un valor nominal. ¿Y cuándo, no? ¿Cuándo vamos a saber realmente en cuánto hemos exportado? Es decir, cuando este producto se lo venda o se venda en el país extranjero. Ejemplo, o aclaro, sale un producto, ¿no es cierto?, con la exportación o la modalidad de libre consignación. Por lo tanto, ¿qué sucede? Sale y generalmente salen porque existe algunas subastas, ¿no?, en el país extranjero. Entonces, cuando mi producto sale con un valor nominal de $1,000, es un ejemplo, pero en la subasta, ¿no es cierto?, en el país extranjero, se la vende o se adjudican en $3,000, en $3,000. Por lo tanto, ¿qué me dice el procedimiento? Que si eso existe, se tiene que modificar la DEX, ¿no? Tiene que sufrir una modificación y colocar en ese momento el valor real de venta, es decir, los $3,000, ¿no? No es muy usual esta modalidad, pero está dentro del procedimiento. Seguramente en algún momento puede ser aplicable o puede ser utilizado y por lo tanto está especificando cómo es este tema de la modalidad de exportación en libre consignación. Y las exportaciones temporales, habíamos indicado ayer también, ¿no?, que sale temporalmente, ¿no? Pueden ser para unas ferias, para mostrar su producto y después se realiza la reimportación, ¿no?, sin que haya sufrido ninguna modificación. O también tenemos la otra, que es la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo y su posterior reimportación. En ese caso, el producto sí va a sufrir, ¿no?, un arreglo, modificación, incorporación, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros, dependiendo a cuál es el fin que estamos sacando el producto, tendríamos que acogernos a una modalidad. Y por último, nos hablan de otras facturas, ¿no?, de otros documentos. Dice que pueden ser facturas de compra local o declaraciones juradas. La pregunta es,
¿En qué momento o para qué tipo de exportaciones o qué tipo de envíos puedo utilizar una factura de compra local o una declaración jurada? Estamos excluyendo a las exportaciones definitivas, estamos excluyendo a la libre en consignación y además a la exportación temporal, ¿no? ¿Cuándo creen que podríamos utilizar este tipo de documentos? Que no sean facturas comerciales, ¿no? Sino es una factura de compra local o una declaración jurada. Previo a esto, previo. Consulta o pregunta a la sala. Seguramente todos tenemos un familiar en el extranjero, ¿no? Familiar, ya sea España, Alemania, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Un familiar. O un amigo, ¿no? Una amistad, que alguna vez, si tenemos el contacto, siempre nos dicen, ¿no me puedes enviar algo? No, envíame un, no sé, ¿qué generalmente lo que no pueden conseguir allá, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, desde locoto, ¿no? Chuños, por ejemplo, que acá en La Paz, ¿no? Las papas deshidratadas, ¿no? Algún CD de música nacional, una chamarrita de cuero, ¿no? Que aquí son más baratas, una chompita de alpaca, algún libro, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, todo eso nosotros, ¿qué hacemos? Lo colocamos en una cajita, ¿no? En una cajita, lo cerramos, lo sellamos, etcétera, y lo enviamos. La pregunta es, ese envío de esa cajita que nosotros denominamos encomienda, ¿no es cierto? No sé si han escuchado ese término, ¿no? Estoy enviando una encomienda. Entonces, si yo envío este tema de encomienda a Alemania, España, etcétera, ¿es una exportación? ¿Estará considerada como una exportación? ¿Qué opinan? A ver. ¿Qué ha pasado de día? ¿No quieren participar? ¿Por qué? Licen, buenas noches. Hola, Madeline. Respecto a la pregunta, sinceramente yo pienso que no se consideraría una encomienda. Una encomienda. ¿O es una exportación Ay, entonces? perdón, una exportación, Ah, ya, la encomienda, sí, ya. al revés. Eso. No corresponde a una encomienda. Perfecto. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿qué dicen? ¿Dónde están los? A ver, ¿qué dice Lisette, Katia? ¿Mm? Lo propio, Elisa, yo creo que no se Yamil. podría considerar una exportación por la cantidad, podría ser. Cada tendría que haber algún motivo, ¿no? Generalmente, evidentemente estos envíos, ¿no? Se denominan, que además los realizamos mediante correo, ¿no es cierto? Mediante el correo. Vamos, dejamos nuestra cajita y para el tema de los envíos postales podríamos hablar, ¿no? El tipo de paquetes o bultos no tendrían que exceder los 100 ¿cómo se llama? Los 100, no son 100 kilos, ¿no? Podrían ser, no, estoy mal. Eh, Tampoco deberían exceder el valor, ¿no? Un hasta valor en $100, mínimo, ¿no? correcto, ¿no? Entonces, creo que son 2 kilos, ¿no? Y $100 en el valor, ¿no? Para que se puedan enviar. Si sobrepasa, por ejemplo, eso, ¿no? Y ya estamos hablando de lo mismo, sí se tendría que considerar como una exportación, pero como una exportación de mínima cuantía, ¿no? Exportación de mínima cuantía. Y cuando son exportaciones de mínimas cuantías, pues ya no requieren una exportación definitiva, o perdón, ya no se requiere una factura comercial, ¿no? Que no esté dosificada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a presentar como documento soporte, ¿no? Ahí sí, lo que me sirve, ¿no? Es la factura de compra local. Es decir, yo voy a una disquera o voy a una tienda, ¿no es cierto? A una galería, compro alguna polera, alguna chamarra de cuero que voy a enviar, pues esa tienda me tiene que facturar. Y esa factura yo la voy a utilizar como factura
comercial, ¿no? Pero ya estamos entrando en otras facturas, que es válido, no es válido. Ahora, por ejemplo, cuando voy a enviarle queso, ¿no? Quesito, pancito, no sé, pues, cosas, locotos, no sé, ¿no? Bueno, del mercado no me van a dar factura, ¿no? No me van a entregar una factura. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tendría que realizar en ese caso? Una declaración jurada, ¿no? Una declaración jurada que va a reemplazar a lo que son las facturas comerciales, ¿ya? Entonces, para cualquier modalidad en este caso, ¿no? Que estamos hablando de modalidad de exportación, también se tiene diferente factura, ¿no? Algunas son dosificadas, algunas son comerciales o simplemente proformas y en otras ocasiones, ¿no? Podría ser hasta una declaración jurada, ¿ya? Eso nos dice y nos indica la norma, ¿no? El mismo procedimiento. Ahora, dentro de lo que son los documentos soporte, ¿no es cierto? Nos dice, seguimos, ¿no? Perdón, seguimos acá en los documentos soporte, ¿no? Tenemos la lista de empaque, que ya sabemos que se requiere cuando las mercancías son heterogéneas, las autorizaciones, certificaciones u otro documento que requiera la mercancía, obviamente para su exportación. Después tenemos los documentos o certificado emitido por la entidad financiera, miren esto, ¿no? Financiera que respalde la transacción cuando el valor FOB sea igual o superior a 50,000 bolivianos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Miren, ya es un documento soporte, ¿no? Nos dice que es un documento o una certificación emitida por la entidad financiera, ¿no? Que respalde la transacción cuando el valor FOB sea igual o superior a 50,000 bolivianos, ¿no? 50,000 bolivianos, pues es nada, ¿no? Para una exportación. Entonces, en este sentido, ya está existiendo un mayor control, les decía, ¿no? Porque antes no se pedía este tema de certificaciones. Entonces, ¿a qué va esto? ¿Por qué? ¿Por qué nos piden eso? Por la sencilla razón de que, por ejemplo, si yo estoy realizando una exportación de café, ¿no es cierto? Que si yo pónganles 2 toneladas de café, mi valor FOB, es un ejemplo, va a ser $100,000, ¿no es cierto? $100,000, en $100,000 estoy vendiendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer mi cliente o mi comprador de Alemania? No me puede pagar en efectivo, no me puede pagar en efectivo. Tiene que realizar una transacción o un depósito, ¿no? A mi cuenta. Entonces, en ese caso, ahí está el control, ¿no es cierto? Y esa entidad financiera me tiene que certificar que evidentemente, ¿no es cierto?, he recibido yo esa transacción, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué me han depositado $100,000, ¿no? En el tema de exportaciones, porque yo estoy realizando una exportación. Y esa certificación también tengo que adjuntarla porque es un documento soporte. Obviamente ahora ya está existiendo un mayor control, están cruzando información entre la aduana, el SEGIP, impuestos internos, ¿no? El SEGIP, aduana e impuestos internos, ¿no? Tal vez otra entidad más. Porque inclusive, cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, en algunas entidades financieras, cuando vamos a depositar cierta cantidad de dinero, no, pues ya por poco no nos dicen de dónde, no todo, por qué, de qué, para qué, o cuando nos han depositado, ¿no? Entonces eso ya nos están controlando, ¿no? Nos están controlando el tema de dónde tiene mucha plata, digamos, de dónde es por una exportación, ¿no? Entonces, por eso está este tema del documento certificación de las entidades financieras, ¿ya? Después podemos ver tenemos las admisiones temporales, ¿no? Que son las declaraciones de admisión temporal y su documento soporte. Ahora, ¿a qué va esto? Las admisiones temporales, ¿no es cierto? Es una declaración de admisión temporal, ¿no? ¿Y qué documentos soportes tendrían que tener para las admisiones temporales, ¿no? Cuando está ingresando, dice admitiendo, ¿no es cierto?
¿qué tengo que hacer? Tener en este caso la DIN, ¿no? Porque ya estamos hablando de una admisión, de una importación temporal, ¿no? Es decir, va a ingresar con una DIN, ¿no? O con una DUI, pero en este caso si va a ser por aeropuerto. Pero en este caso va a ser, si va a ser por aeropuerto, entonces va a tener una DUI, ¿no es cierto? Porque están haciendo una admisión temporal. ¿Por qué? Porque está viniendo a una feria, ¿no? Habíamos hablado. Y cuando tenga que salir, ¿con qué documento va a salir? ¿No? ¿Con qué declaración saldrá? Pregunto a la sala. Ha ingresado con una DUI. ¿Por qué? Porque es una internación, es una importación, es una admisión. Además, esto es temporalmente, ¿no? Esos productos están ingresando para una feria. Termina la feria y ese producto tiene que volver a salir, ¿no? En las mismas, tal cual ha ingresado, sin haber sufrido ninguna modificación. Pero cuando sale, ¿con qué documentación sale? Pregunto a la sala. Ha ingresado con una DUI, ¿y con qué tendría que salir? ¿Está bien? ¿Qué dices, Lisette? María Lourdes. Yo pienso que debe salir con el mismo documento que ingresó, ¿no? Con la misma DUI. Sí, con la misma DUI. Ya. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Por qué están tan calladitos ahora? Katia, Adriana. Bien. A ver, Katia. Lick, no, iba a decirle que no sabía, pero que estaba en Ok. clases, para que no piense que le dejaba hablando. Ah, bien. No, imagínense, o sea, si ingresa con una DUI, no puede salir con la misma documentación, porque la DUI es un documento único de importación. No podemos utilizarlo cuando estamos sacando. En ese caso, evidentemente, vamos a tener que elaborar pues una DEX, ¿no es cierto? La declaración de exportación, ¿no? Porque estamos en el régimen de exportación. Entonces, si entra un producto temporalmente, va a ingresar con una DUI. Pero cuando sale, tiene que salir con una DEX, ¿no? No puede salir con la misma declaración, porque la DUI es un documento de importación, pero nosotros ya estamos devolviendo ese producto, ¿no? Estamos realizando una reexportación. Por lo tanto, tiene que salir con una DEX. ¿Ya? Ahora, ayer se acuerdan que les decía, cuando si yo me he comprado un vehículo, ¿no es cierto? Un vehículo, he nacionalizado, he importado un vehículo y después quiero exportarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi amigo que ha venido de otro país se ha enamorado de mi vehículo y me dice que se lo venda. Entonces, ¿cuáles serían los documentos soporte, en este caso, para este tipo de exportación, ¿no? De un vehículo que yo anteriormente he importado, ¿no? He importado y pago mis impuestos, todo legal, pero ahora lo quiero vender. En una exportación normal, ¿qué me van a pedir? ¿Se acuerdan en los documentos soporte? Aquí está. Tiene que tener una factura comercial, tiene que tener una lista de empaque y o alguna autorización o certificación que requiera el producto, ¿no? Ahora, en este caso, si yo me he comprado, ¿le tendré que emitir una factura comercial? Pregunto. ¿Cuáles serán los documentos soporte para ese tipo de exportación, ¿no? De un vehículo que yo me he comprado anteriormente, he hecho la importación, lo tengo un año, pero ahora alguien ha venido de afuera y me quiere comprar mi vehículo. O no se podrá exportar también. ¿Qué opinan? A ver. Talía González, ¿estás en sala, Talía? Sí, Lice, estaba pensando. Es que Sí. justamente alguien
estaba como que importó una motocicleta solo por unidad. Y siempre que vendemos o hacemos motos, a mí a lo que me dicen, siempre tiene que tener su DIN. Es como que es parte ya de la moto. Entonces yo pienso que eso también cuenta como documento. Bueno, es lo que estaba pensando. Claro, la DIM, pero ese documento es cuando ha ingresado, ¿no es cierto? Cuando han hecho la importación, ¿no? La importación, obviamente es la declaración de importación. Pero si yo quiero exportar esa misma moto, digamos, ¿no? Esa misma, bueno, ya me la han vendido acá, pero ahora quiero exportarle esa moto. Y dentro de los documentos soporte, ¿no es cierto? De la exportación, que me dice que tiene que tener una factura comercial, una lista de empaque, autorizaciones, certificaciones u otro documento que requiera la mercancía, ¿no? En este caso puede ser la moto o el vehículo, ¿no? Pregunta, ¿tendrá que tener una factura comercial? ¿Qué dice? En este caso no va a tener, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo, si es mía, pues yo no emito factura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Una declaración jurada o un contrato de compra y venta, ¿no? ¿Se acuerdan? En importaciones también hemos hablado. En este caso, obviamente, es válido, ¿no? Ese documento es un documento comercial donde estoy acreditando la transferencia, ¿no? De un producto que era mío, lo estoy transfiriendo a otro a cambio de un valor monetario, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, voy a tener que elaborar ese contrato de compra y venta. Lista de empaque no lo va a tener. ¿Alguna autorización y certificación? Tampoco, ¿no? Pero sí va a tener, la aduana me va a exigir, ¿no? En este caso de este vehículo o de la motocicleta, un documento adicional muy importante, ¿no? Y ese, obviamente, aquí está, ¿no? Que va a ser una DUI o una DMI, ¿no? O, en este caso, la DIM. Esta DMI, por si acaso, es una declaración de mercancías de importación que se utilizaba antes del año 2000, ¿no? Antes del año 2000. Eran los famosos formularios 133, ¿no? Y obviamente cuando ha ingresado el sistema SIDUNEA, la DUI ha reemplazado a este formulario, ¿no? Porque y además, como les explicaba, esto se tenía que typear, ¿no? Poner o escribir a máquina. Entonces, ahora, ¿qué me va a exigir? O bien la DUI, ahora si es un vehículo que ha ingresado antes del 2000, me van a pedir este documento, o caso contrario, la DIM, ¿no? La DIM. Pero la pregunta es, si yo no tengo ninguno de estos documentos, ¿podré exportar ese vehículo? O sea, no tengo la DUI, no tengo la DMI, ni la DIM en este caso. ¿Podré exportar ese mi vehículo? ¿Podré venderlo? ¿O por qué es importante ese documento? Porque la aduana me va a exigir ese documento. ¿Qué opinan? ¿Por qué será tan importante ese documento? ¿Qué dicen? A ver. Obviamente porque estos documentos, ¿no? Este documento acredita, ¿no? Acredita que ese vehículo que yo quiero venderlo ha ingresado legalmente al país, ¿no? Ese es el documento que acredita que ese vehículo ha ingresado. Porque si yo no presento estos documentos, por ahí lo he perdido, no sé, ¿no? O por ahí no tiene la aduana, ¿qué va a suponer? ¿Qué puede suponer? Que ese vehículo ha entrado por contrabando. Contrabando. Correcto. Y si yo hago eso, más bien me estaría entregando, ¿no? Yendo a entregar a la boca del lobo, y más bien la aduana me va a quitar ese vehículo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un vehículo que ha entrado ilegalmente al país. Por lo tanto, estos documentos
¿no? En ese tipo de exportación, estamos hablando acá de vehículos nacionalizados por eso, ¿no? Vehículos, y todo vehículo que tiene ruedas, la motocicleta también corresponde al tema de vehículos, ¿no es cierto? Entonces, sí o sí me va a exigir. ¿Por qué? Porque con eso estoy demostrando la legal importación o introducción de ese vehículo al territorio aduanero nacional, ¿ya? Es por eso, porque si no, sería un documento, o perdón, sería un vehículo de contrabando, ¿ya? Ahora, nos vamos a la elaboración, ¿no es cierto?, de la declaración de exportación. En este caso, ¿se acuerdan que todo ya es sistematizado, ¿no es cierto? En este caso, el declarante, ¿qué hace, no? Cuando es la elaboración de la exportación. Documentación soporte deberá ser escaneada y adjuntada a la DEX en formato PDF, ¿no? ¿Qué dice? Entonces, el declarante, ¿no? El declarante deberá elaborar esta declaración en el sistema informático, ¿no? Informático con base a la documentación soporte, ¿no? Exigible. Y esa documentación que habíamos dicho, pues, tendría que ser la factura comercial, la lista de empaque si procede, y alguna certificación, ¿no es cierto? Y con eso, ¿qué voy a hacer? Lo voy a escanear, ¿no? El declarante que hace lo escanea, lo convierte en el formato PDF y lo envía mediante el sistema, ¿no? Mediante el sistema. Y obviamente estos documentos, es decir, los físicos, tienen que estar en custodia del declarante, ¿no? Y habíamos indicado, ¿no? Cuánto tiempo tiene que custodiar, en este caso, las agencias despachantes o el declarante, esa documentación, ¿no? Lo que nos dice el artículo 59, creo que es del Código Tributario, ¿no es cierto? Porque ahí nos habla del tiempo de prescripción, ¿no? El tiempo de prescripción, y obviamente, como les dije, son a partir del 2018, 10 años. 10 años que nosotros tendríamos que guardar, custodiar esa documentación, ¿ya? Obviamente, estos documentos escaneados tienen que ser de acuerdo a las especificaciones, ¿no?, que nos dice el sistema Suma, cómo tendríamos que hacer, cómo tendríamos que subir, ¿no es cierto? Pero bueno, eso ya es parte del sistema, ¿no? El sistema nos va ayudando, nos va diciendo suba, ¿no? O cuando está mal, también nos va a decir que está mal o mal escaneado, etcétera. Entonces, tenemos una ayuda en ese caso por parte del sistema. Tenemos después en el punto 4, que es la transmisión y aceptación de la DEX. Al igual que la DUI, ¿se acuerdan de la transmisión en una importación? También en este caso se tiene una transmisión y la aceptación. ¿Qué quiere decir? Que el declarante, antes de realizar la transmisión de la declaración, ¿no? Antes de realizar la transmisión, a través del sistema informático, debe verificar, ¿no? Debe verificar que la información consignada, ¿no? La información consignada sea o esté completa, correcta, exacta, ¿no es cierto?, de acuerdo a la documentación soporte y además a la normativa vigente. Eso tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? La norma vigente, antes de realizar la transmisión. Una vez que nosotros, o el declarante, en este caso, el mismo exportador también puede realizar su exportación, ¿no? Puede elaborar su propia declaración de exportación. Obviamente tiene que estar autorizado por la aduana nacional. Y una vez que el declarante ha verificado, ¿no?, que la información sea correcta, exacta, ¿no?, y completa, el sistema informático validará, dice, ¿no?, validará la consistencia de los datos de la declaración de la DEX, ¿no?, por el declarante. ¿Y qué quiere decir cuando validará? A diferencia, ¿no?, a diferencia de las importaciones, ¿no es cierto? En las importaciones, nosotros o la aduana nos acepta. ¿Se acuerdan cuando hemos mandado? Nosotros enviamos y también la validamos, ¿no? Pero a diferencia de las importaciones,
en este caso, el sistema, ¿no?, del SUMA va a validar, ¿no?, va a validar la declaración de mercancías. ¿Y qué pasa cuando se valida? ¿No es cierto? Nos va a asignar un número, al igual que las importaciones. Y en este caso es más largo, ¿no? Más largo porque entra el tema del año, ¿no? Además, qué administración aduanera, de qué administración aduanera se está exportando y un número correlativo que mediante el sistema nos van a asignar, ¿no? Y a esto se denomina la declaración de salida. Entonces, en este caso, ¿no?, acá está, el sistema validará los datos y asignará un número de trámite, que al igual que la DUI, ¿no?, nos genera un número de trámite, pero para pagar impuestos. En este caso nosotros no pagamos, sino simplemente nos valida. ¿Y qué sucede cuando nos valida los datos y nos asigna un trámite, ¿no? O perdón, claro, un número de trámite? A diferencia, perdón, a ver, ¿dónde estamos? A diferencia, acá está. A diferencia de las importaciones, porque en las importaciones, ¿se acuerdan? Al momento de validarnos, el sujeto pasivo se volvía deudor, nace la deuda tributaria, tenemos 3 días para pagar. Pero en este caso, como no se pagan impuestos, ¿no? No se pagan impuestos para las exportaciones, al momento de validar la DEX, ¿qué sucede? Dice que el exportador tiene un plazo para la salida física de las mercancías de 60 días, ¿no? Entonces, en este caso, esa es la condicionante, ¿no? O el requisito. Entonces, una vez que la aduana, que el sistema de la aduana me valida, ¿no es cierto? Me valida, me asigna el número, a partir de ese momento dice que se tiene 60 días para sacar la mercancía, para que salga la mercancía del territorio aduanero nacional, ya físicamente. Ahora, la pregunta es, ¿no? A ver, vamos participando. ¿Qué pasa si no salen los 60 días? No sé, por algún motivo, por algún X motivo. ¿Qué pasa si no sale dentro de los 60 días? ¿Qué se podría hacer? ¿Mm? ¿Qué dicen? A ver. ¿Puede volver a repetir la pregunta, por favor? Dicen, no Claro que entendí. sí. Nos dice que al momento de validar, ¿no es cierto?, la DEX en el sistema informático, ¿no?, en esta otra acá, el sistema validará los datos y nos asignará un número de trámite. Ya lo tenemos ese trámite, dice que a partir de ese momento tenemos 60 días para que salga la mercancía físicamente, ¿no? Físicamente tiene que salir la mercancía dentro de los 60 días. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si no sale dentro de los 60 días? Por cualquier motivo, no sé, puede suceder algo que no se ha logrado, no ha logrado salir la mercancía. ¿Qué creen que puede suceder? Esa era la pregunta. A ver. Tal vez se podrá presentar un justificativo si es que tenía el plazo de 60 y no se cumplió. Claro, pero y bueno, voy a mandar diciendo que no he podido, pero y ya, es decir, ¿qué pasa? ¿Me asignarán otro plazo? O qué pasa con la mercancía? Claro que voy a tener que presentar un justificativo, ¿no? De algo, tal vez, pero a más de ello, ¿qué va a pasar? ¿O ya no podré exportar? ¿O tendré una sanción? Sí, Katia. Yo pienso que la mercadería queda en abandono y al igual que las anteriores explicaciones, el propietario tal vez debería pagar algún tipo de multa, ¿no? Para Ya. poderla recuperar. Para poder recuperar, ya. Entonces, si incumplo estos
Este plazo, mi mercancía ingresaría en abandono, dice Katia, ¿no? Y además me van a sancionar. ¿Qué dice? A ver, y Yamil, bueno, dijo que presentar un justificativo, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Licen, yo creo que lo van a sancionar, ¿no? Una sanción. Sí. Ya, perfecto. Dentro de lo que son las exportaciones, ¿no? En este plazo, no existe una sanción, ¿no? No existe. Ahora, por ejemplo, yo exportador, ¿no? Que por algún momento o algún motivo no voy a poder, ¿no? O ya se me ha vencido, que estoy dentro de los 50 días y creo que 10 días no me va a ser suficiente. Hago lo que decía Katia, no voy a solicitar una ampliación, ¿no? Voy a mandar una nota indicando los motivos justificables y la aduana me va a aceptar por única vez, ¿no? Un plazo de 60 días más, ¿no? Tal vez por el percance que he tenido, ¿no? Entonces, el procedimiento me dice que sí se me puede ampliar por unos 60 días más. Voy a tener 120 días. Pero vayamos al extremo, ¿no? Vayamos al extremo. Ejemplos hipotéticos, ¿no? Ejemplos hipotéticos que posiblemente en alguna oportunidad se den. ¿Qué sucedería si dentro de esos otros 60 días tampoco he podido realizar la salida física de la mercancía? O ha salido un parcial. ¿A qué quiero decir con esto? Mi DEX, ¿no? La declaración decía, ¿no? Decía la información, se exporta 100 toneladas de café, ¿no? Exportación de 100 toneladas de café. Y obviamente las 100 toneladas van a salir por lo menos en 5 camiones, digamos, ¿no? Cada camión va a sacar 20 toneladas. Entonces, han salido 2 camiones. Es un ejemplo, ¿no? Serían 40 toneladas, que todavía faltarían 60 toneladas, ¿ya? Pero ya el plazo ya venció. O sea, yo tenía 60, además he pedido 60 más, tenía 120 días, pero hay 2 preguntas. No ha salido absolutamente nada en los 120 días, ¿no? Y 2, en la segunda ha salido un parcial, solo 40 toneladas. Faltaba que salgan 60, pero la DEX está por las 100 toneladas y no ha podido salir por el tema del plazo. Entonces pregunto a la sala, ¿qué sucedería en eso? En el primer caso, por ejemplo, a ver, que no ha salido absolutamente nada. Vamos, ¿qué dicen? A ver. Lice, o sea, en la primera vez no salió nada y en la segunda sacó una parte. Correcto. Pero si usted nos dijo que si otra vez han faltado los 60 días y eso era solamente una aceptación única, Sí. para mí la aduana te lo incauta y ya fue, no pienso que te puedan dar más No, oportunidades. o sea, ya no hay más plazo. No hay más Sí. plazo, ¿no? Por única vez. He incumplido, inclusive he incumplido a ese nuevo plazo que me ha dado, ¿no? ¿Me incautan la mercancía, Talía? Para mí sí, Lice. Ya. No, está bien, perfecto. Estamos participando. ¿Qué dicen los demás? A ver. Yo creo, Licen, que también lo mismo que empieza Talía, le incautan la mercadería por los plazos, ¿no? Si ya se venció el plazo, yo pienso Ya. que le incautan igual. Genial. Entonces, Lo propio, dicen. Yo creo que Yamil, se lo incauta la propio, mercancía y ¿no? aparte me imagino que le darán una multa también. Ya, también ¿Sí? correspondería tal vez por incumplimiento de, ¿cómo es? De incumplimiento de, Incumplimiento del plazo podría ser. incumplimiento de, incumplimiento de deberes, incumplimiento de deberes formales, ¿no? Y uno de ellos sería el incumplimiento de plazo. Pero en el primer caso, ¿no es cierto? No sale nada. Lo que sucede es que el sistema, ¿no? El sistema automáticamente
El sistema automáticamente lo va a anular esa DEX. Por lo tanto, no existe, ¿no?, el tema de la incautación de la mercancía, no va a haber, no hay. Tampoco va a existir lo que es una sanción por parte del exportador, ¿no? Como decía, una sanción. Simplemente, lo único que va a hacer, en este caso, el sistema, automáticamente lo va a anular la DEX. Ahora, si este declarante quiere, ¿no?, tendría que volver, ¿no?, a realizar todo el trámite para que le asignen un nuevo número, ¿no es cierto? Y eso ya complicado. Obviamente, recién en el segundo, si incurres en lo mismo, ya van a pedir las infracciones, ¿no?, la sanción, porque no puedes hacer que cada vez hagas y nunca salga, ¿no es cierto? Pero son ejemplos hipotéticos, ¿no? Que está en el procedimiento, sí. Que dice que se anula, está. Pero ya en la práctica no creo que se llegue a eso, ¿no? Digamos, tal vez a lo segundo. Ahora, en lo segundo, ¿qué es lo que pasa? O sea, ha salido un parcial, han salido 40 toneladas, falta 60 toneladas, no hay más plazo, ¿no? En ese es muy diferente. Y en ese caso, ¿qué sucede? ¿Qué creen que sucediera? Vamos a ver. Participaremos. Yo pienso que el importador solo tiene derecho a lo que salió, ¿no? Lo demás se apropia la aduana. ¿El exportador? Sí, yo creo que tiene derecho a lo que salió, ¿no? Ya. Y lo demás se debe apropiar la aduana, no sé. Ya. En ninguno de los casos es motivo de comiso, ¿no? No se puede. O sea, la aduana no puede comisar una mercancía de exportación, además que está saliendo legalmente, ¿no es cierto? Muy diferente es que proceda al comiso ya en tema de contrabando, digamos, ¿no? Porque en este caso no. Ahora, lo que sucede en este caso, ¿no? Ha salido un parcial, ha salido 40, falta 60, ya no hay más plazo, etcétera. La aduana, ¿no? La aduana en este caso, ¿qué hace? Hace un corte, un corte. ¿Por qué? En los 120 días, ¿no es cierto? El plazo. Hasta acá nomás puede salir. ¿Cuánto ha salido? 40. ¿Cuánto falta? 60. No hay más. Por lo tanto, ahí, esa operación o esa acción es una causal, ¿no? Es una causal, entramos al segundo punto ahí, es una causal para la corrección de la DEX. Es una causal, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir? La aduana es la que va a poder corregir y va a decir, señores, corregimos la DEX y decimos, ¿no es cierto?, porque la DEX que decía 100 toneladas, pero no salieron las 100 toneladas, solo salió 40 toneladas. Por lo tanto, va a haber una corrección y se va a colocar 40 toneladas, ¿no? Obviamente en el valor lo propio. Entonces, ¿por qué? Porque la aduana no puede manejar o no pueden existir declaraciones, ¿cómo les podría decir?, sin cerrarse, ¿no?, o sin culminar la exportación total en este caso. Por alguna situación no ha logrado salir y lo que la aduana va a hacer es hacer un corte, ¿no? Un corte y va a proceder a la corrección, que la DEX ya no diga 100, sino simplemente que diga 40, ¿no? Y los 60 que falta, ¿no es cierto? Obviamente el declarante tiene que elaborar otra DEX solamente con las 60 toneladas, otro embarque, digamos, ¿no? Y en este caso completaría sus 100, pero ya no en una sola, sino en dos, ¿no? En ambas no existe el tema de el posible comiso de la mercancía, ¿ya? Ahí se da a lo que vamos a entrar después, a una causal para la corrección de la declaración de exportación, ¿ya? No sé si esos dos puntitos estaban claros. María. Licenciado, una consulta. ¿El caso del decomiso solo se da en el contrabando? ¿Solo en ese figura? En las exportaciones sí.
En las exportaciones sí. A diferencia, bueno, en las importaciones no te comisan, ¿no? Pero sí puede ingresar en abandono, ¿no? Que es muy diferente. Pero en las exportaciones no hay la figura de abandono, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no está en un recinto aduanero, está en las propias instalaciones del exportador, por lo tanto, no hay incumplimiento de plazo, digamos, ¿no? De permanencia. Por el tema de que no ha podido sacar el total de la mercancía, no es pasible al comiso, ¿no? Sí, por un incumplimiento de deberes tal vez puede haber una contravención, pero no te van a quitar la mercancía. Salvo, como te decía, en temas de contrabando, nada más. En exportaciones. No sé si se ha entendido o hay alguna duda, pregunta. Dice, si vamos a hacer una corrección, ¿los documentos soporte se mantienen igual o también sufren modificaciones? No, Por ejemplo, el BL, por ejemplo, vino con una cosa, digamos, ¿no? Entonces eso se adjunta normal y solamente cambiamos la DEX nada más. Ya, excelente. En este caso, la única documentación, ¿no? ¿Se acuerdan acá? A ver si entramos un poquito más acá. La única documentación que nosotros necesitamos, ¿no? Para la exportación es la factura comercial, que puede ser dependiendo, ¿no? El modo de exportación, la lista de empaque y o autorización. No nos dice acá los documentos de embarque, ¿no, Talía? No, acá, ¿por qué? Porque las exportaciones solamente, ¿cómo te podría decir? Son válidas los documentos, que sé yo, hasta frontera, hasta que la mercancía, por eso dice acá, no en este caso, hasta que la mercancía salga físicamente, ¿no? Salga del territorio aduanero nacional. Entonces, en este caso, ¿qué va a suceder? Cuando tú estás exportando, tu factura dice, tu DEX, no factura, tu DEX dice 100 toneladas, ¿no es cierto? Pero no han salido 100 toneladas, han salido 40. Cuando llegues a puerto, ¿no? Ahí recién vas a elaborar el BL. Tal vez te estás confundiendo con las importaciones. En ese caso, el BL además, el BL no va a salir por 40, ¿no? Sino va a esperar, ¿no? A que lleguen las otras 60 para que complete el lote y obviamente ya a la nave, al buque, se puedan cargar las 100 toneladas, ¿no? En este caso, lo único que se va a modificar es la DEX. Y podría ser, en este caso, con una aclaración, ¿no? Que, bueno, hay las observaciones, etcétera, etcétera, que van a aclarar el tema, ¿no? Pero no estamos hablando en este caso nada de documentos de embarque, porque todavía no aplica, todavía seguimos en el territorio nacional, ¿no? Acá en Bolivia. Cuando ya la mercancía esté en puerto, ahí recién ya podemos hablar y dependiendo, ¿no? Del Incoterm y demás, ya la elaboración de los documentos de embarque. Hasta acá el procedimiento nos dice que nos habla solamente de la DEX. Si ha salido menos, un parcial, se hace una corrección, ¿no? A la declaración de exportación. ¿Ya? No sé si se ha comprendido, Talía. Sí, Liz, está bien. Es que como usted dijo mismo, me confunde a veces importación y exportación. Sí, ahí puede haber, ¿no? la confusión. Bien, entonces, ya con ese, podríamos llamarle como esa introducción a la corrección, entramos al quinto punto que nos habla así de las correcciones o anulaciones de la DEX, ¿no? Entonces, 1, las causales. ¿Cuáles serán las causas, no es cierto, para la corrección de los datos de la DEX? No, causales para la corrección de la DEX, causales para la corrección de datos de la DEX. Al igual que la DUI, ¿se acuerdan? Hay las correcciones, ¿se acuerdan? Para la corrección de la DUI se hacen esto,
¿no? Habíamos hablado sin sanción dentro de 3 días, con sanción después, pero si no afecta a la base imponible, etcétera, ¿no? En este caso, o sea, acá no hay base imponible, pero ¿cuáles serían las causales para la corrección de los datos de la DEX? A ver. Generalmente, ¿no es cierto?, estas causales vienen a ser los errores, ¿no? Igual que las importaciones. Son errores u omisiones, ¿no?, en las declaraciones, ¿no?, independientemente del régimen o destino aduanero, ¿no?, que habíamos hablado. Y obviamente estos errores pueden ser en la cantidad, en el peso, ¿no?, de la mercancía efectivamente exportada, lo que habíamos hablado, ¿no?, efectivamente exportada, ¿no? Entonces, ahí es una causal, porque en la DEX tiene que establecerse la información de cuánta mercancía o qué cantidad de mercancía ha sido efectivamente exportada, ¿no? Entonces, si nosotros habíamos hecho en algún momento que nuestra factura decía 100, pero ha salido 40, no, es una causal para la corrección porque tiene que salir, ¿no?, lo que efectivamente se ha exportado. Y otras causales, por ejemplo, no manifestadas, ¿no?, precedentes, las que deberán ser sustentadas, ¿no? Por ejemplo, otras causales no manifestadas precedentemente que deberían estar justificadas ante la aduana o ante la administración aduanera para su evaluación. A ver, ¿qué podría ser? No sé, si me ocurre, a ver, la descripción de la mercancía tal vez, ¿no? Que hemos puesto una cosa y en los documentos dice una cosa y en la declaración pusimos diferente, ¿no? Pero en esa cosa, en ese error se tiene que justificar, ¿no? Y obviamente la aduana, a través de una resolución administrativa, se va a poder realizar la corrección, ¿ya? Ahora, hay otro punto, ¿no es cierto?, para la corrección, al igual que la DUI. ¿Se acuerdan que les hice una pregunta? ¿Qué pasa si ustedes hemos importado algo, ha salido un canal verde, la aduana no ha participado, pero después nos hemos dado cuenta, ¿no? ¿Le avisamos o no le avisamos a la aduana, ¿no? En este caso también sucede lo propio, ¿no? O sea, cuando la declaración se encuentre en proceso de investigación, ¿no?, o de intervención o fiscalización, ¿no es cierto?, por la parte de la administración aduanera, tiene que ser esta corrección a través de una resolución. No podemos nosotros hacer una corrección así a simple solicitud. Podemos hacer a simple solicitud, obviamente, cuando todavía la declaración no se encuentra en proceso de investigación o en proceso de la aduana directamente, ¿no? Puedes por una intervención, por una fiscalización, etc. Si eso ya sucede, la corrección tiene que sí o sí realizarse a través de una resolución administrativa y que va a tener sanción, evidentemente va a tener una sanción por contravención, ¿no? Y no es lo mismo que las DUIs, por ejemplo, ¿no? En las DUIs no se requiere ninguna resolución, sino simplemente se paga la sanción, se demuestra y se corrige la DUI. ¿Ya? En este caso sí, ¿no? Tiene que ser a través de una resolución administrativa. Ahora, muy diferentes son las causales a las condiciones, ¿no? Una causal, error de transcripción, ¿no? No haber colocado la cantidad, ¿no?, el peso exacto, causales. Errores de transcripción. Ahora, muy diferentes son las condiciones para la corrección, ¿no?, que también pueden ser estas mismas causales,
pero dependiendo de la condición de la declaración, difiere, ¿no? Difiere los motivos o los requisitos en este caso. Por ejemplo, cuando la condición de la declaración, ¿no? La condición de la declaración está como aceptada, ¿no? ¿Qué quiere decir? La declaración ha sido aceptada por la administración aduanera. Entonces pregunto, para salir de dudas, ¿cuándo yo sé que la declaración ha sido aceptada por la administración aduanera? ¿Cómo sé que la declaración ha sido aceptada por la administración aduanera? A ver. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo puedo saber en qué momento o cuándo ha sido aceptada esa mi declaración? Eso lo hemos visto hace ratito. Ahí está en la diapositiva, a ver. El Aceptación. sistema te avisaría, listo. ¿Cómo me avisa el sistema, Talía? Bueno, eso yo pienso siempre te avisa el sistema. ¿Qué habíamos indicado? Dice, no le escuché, estaba entre... Hola, sí. Sí, la pregunta era, ¿no? ¿Cómo vamos a saber cuándo ha sido aceptada? Y en esta diapositiva hemos hablado de la transmisión y aceptación de la DEX, ¿no? Entonces, ¿cuándo yo sé que la aduana ha aceptado, ¿no es cierto? Acá, ¿no? Me ha aceptado la declaración, en este caso la DEX. Tienes en parte razón, Talía, ¿no? El sistema me va a avisar, pero ¿cómo me avisa? ¿No? ¿Cómo me avisa? Con un número de trámite, dicen. Excelente, ¿no? Habíamos indicado eso. Al igual, ¿no es cierto? Acá el sistema validará y asignará un número de trámite. Al igual que la DUI, ¿no es cierto? Cuando nosotros validamos, el sistema me manda y me dice, señor, su declaración ha sido aceptada. Vaya y pague sus impuestos. En el tema de las exportaciones es lo propio. Me va a generar un número, ¿no? Me va a asignar, después que yo hago la transmisión de los datos, el sistema me va a enviar un número y con ese número que me va a salir, ¿no es cierto? Yo sé que la aduana me ha aceptado. Por lo tanto, la DEX tiene la condición, ¿no es cierto acá?, de declaración aceptada. Ahora, cuando la declaración está aceptada, ¿no? Me han generado un número de trámite y me doy cuenta que me he equivocado, ¿no? Me doy cuenta que me he equivocado. Dice que en esta condición de la declaración aceptada, el declarante podrá corregir, ¿no? La declaración podrá ser corregida por el declarante a través del sistema informático, ¿no? A través del sistema SUMA, sin sanción hasta antes, ¿no? Hasta antes de la asignación de canal, ¿no? Hasta antes de la asignación de canal, que evidentemente va a ser, pues, bueno, dependiendo también, más adelante vamos a ver en qué momento se hacen las asignaciones de canal, ¿no? Mientras me acepte y todavía no me asignen un canal, ¿no es cierto? Yo tengo la opción de corregir la declaración sin sanción, ¿no? A través del sistema informático, ¿no? Entonces ahí estamos viendo. Una causal puede ser que me haya equivocado en la cantidad, ¿no? Me he equivocado en la cantidad. Y entonces, ¿y en qué condición está la declaración? Está en la condición de aceptada. Primero está en la condición de aceptada. Entonces ahí me dice que la corrección lo puedo realizar, ¿no? El declarante puede corregir la declaración a través del sistema informático sin sanción.
pero hasta antes de la asignación de canales, ¿no? Entonces ya me está poniendo una condicionante, podríamos decir. Ahora, ¿qué sucede, no es cierto, si la condición de la declaración ya se encuentra con un canal asignado? Al igual que las importaciones, les dije, en las exportaciones también existen estos dos, pero ya en las exportaciones solamente hay dos canales, ¿no? El rojo y el verde. Que prácticamente, si te va a tocar un rojo, también haces el tema del documental, ¿no? Que es el amarillo. Pero más allá, ¿cuál es la condición de la DEX? Con canal. Me he equivocado. Me doy cuenta de que me he equivocado, ¿no? En un error que he cometido, pero al momento de darme cuenta, dice que ya tiene asignación de canal. Entonces, ¿cómo procede, ¿no?, a la corrección de datos? La declaración en esta condición nos indica que la declaración podrá ser corregida por el declarante, ¿no es cierto?, cuando la verificación documental se evidencie. Nos dice que cuando en la verificación que esté realizando la aduana, ¿no?, se evidencie que se adjuntó documentación, soporte ilegible, por ejemplo, ¿no? ¿En qué sentido? Me he equivocado en la cantidad y la documentación que he adjuntado está ilegible, ¿no? Ahí sí ¿por qué? Porque ya está con una asignación. Entonces, ¿qué sucede en este caso, ¿no? Únicamente va a ser, ¿no?, únicamente va a ser corregida por el declarante, pero siempre y cuando, ¿no es cierto?, siempre y cuando yo le diga a la aduana que evidentemente me he equivocado, pero ¿por qué? Porque la documentación está ilegible, ¿no? La declaración en ese caso se notificará, dice, ¿no? Es decir, se va a notificar. La aduana, en este caso, como ya tiene una asignación, me va a habilitar nuevamente el sistema para que yo pueda realizar la corrección, ¿no? Y además adjuntar la documentación ilegible, o en este caso legible, que me ha permitido que haya tenido ese error, ¿ya? La opción de modificar únicamente con la información de la documentación soporte, más otra no puede existir, ¿no? Puede suceder, por ejemplo, a veces cuando nosotros escaneamos un documento, ¿no es cierto?, y no escanea muy bien, o el original a veces no está muy legible y obviamente el escaneado también no va a ser legible, ¿no? Entonces ahí puede haber, puede ser una causal para que yo me haya equivocado, pero la aduana me va a volver a habilitar, ¿no es cierto?, para que el declarante pueda realizar la corrección mediante el sistema informático, ¿ya? Ya estaríamos viendo dos condicionantes. ¿Qué pasa ya cuando la declaración está con una condición de autorizada? En la declaración aceptada, ¿no es cierto?, me genera un número, sé que es aceptada. Posteriormente realizo el sorteo de canales. Y posteriormente dice que de la declaración ya está autorizada. Pero autorizada quiere decir que ya tiene el plazo. Aquí ya corren los plazos de los 60 días. Es decir, la aduana, la aduana me va a decir, me va a dar la autorización, ¿no es cierto? Señores, está muy bien, he revisado todo, ha salido un canal rojo y ahora sí ha salido un canal verde, automáticamente igual yo ya la puedo exportar, ¿no? Y la autorización ya es automática. Mientras que si hay un canal rojo, la aduana va a revisar y si encuentra un error, se subsana, y si no, lo va a firmar y me va a decir, bueno, pues no me va a dar el levante para que yo pueda realizar la exportación. En estos casos, ¿no es cierto?, el declarante puede solicitar de dos formas, cuando ya la declaración está autorizada, ¿no? Es decir, me dice, vaya, ¿no? Ya a partir de este momento tiene 60 días para salir o para que salga la mercancía, ¿no?, el producto. Y una de ellas, ¿no es cierto?, hay tres circunstancias en esta.
Una de ellas es la que ya hemos visto, cuando dentro del plazo establecido ha salido un parcial, ¿no? Un parcial. En ese caso, ¿qué nos va a decir la aduana? Va a ser un corte, ¿no es cierto? No ha salido el total de la mercancía física, va a ser un corte y es una causal, ¿no es cierto?, para la corrección, pero en una condición de la declaración autorizada, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Por incumplimiento de plazo podríamos llamarlo. 2, ¿cuándo, no? Cuando en una declaración autorizada, ¿cuándo voy a solicitar una corrección? Cuando se amplía la vigencia de una autorización y o certificación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando, por ejemplo, esto se puede dar en los despachos parciales, ¿no es cierto? En despachos parciales. Ustedes saben que las autorizaciones o certificaciones tienen un plazo, ¿no? Un plazo de vigencia. Y cuando nosotros introducimos la información, tenemos que introducir inclusive la fecha, cuándo nos han emitido y cuándo es su plazo de vigencia. Si esta, ¿no?, ya ha vencido, pero yo he solicitado una ampliación, ahí tengo que yo solicitar la corrección. ¿Pero por qué? Cuando se ha ampliado, ¿no?, la autorización o certificación de esa documentación. Es una causal y además la condición va a ser de una declaración autorizada. Y por último, que lo vamos a ver más abajo, nos dice en caso de exportaciones de mercancías por instalaciones fijas, ¿no? Instalaciones fijas. Y las instalaciones fijas son aquellas que realizamos mediante ductos, ¿no? Al igual que en las importaciones, ¿se acuerdan? Hemos visto el tema de importaciones, en las exportaciones también se maneja, ¿no? Por ductos o por redes. Ahí también vamos a ver, cuando lleguemos a eso, para ver la causal, ¿no?, para la corrección. Y por último, ¿no?, tenemos en la declaración confirmada. Confirmada. ¿Qué quiere decir una declaración confirmada? Que ya han salido, ¿no es cierto?, dentro del plazo establecido 60 días, ha salido el total de la mercancía, entonces ya se ha confirmado la salida física de todo el lote. Y para ello, obviamente, me van a emitir el certificado de salida. Entonces, cuando ya me emiten el certificado de salida, es como cuando en la DUI, ¿no es cierto?, en las importaciones. Me han dado el levante, me lo he retirado mi mercancía y me he ido a mi almacén, etcétera, ¿no? Ya todo ha terminado. En este caso es lo propio, ya la declaración ha sido confirmada, ha sido ya una exportación. Hasta ahí finaliza. Pero, ¿no?, o sea, imagínense que me ha salido un canal verde, ¿no? El canal verde desde acá, ¿no es cierto?, automáticamente está la autorización y he cumplido con el plazo, ha salido la mercancía y la declaración ha sido confirmada como una exportación total, etcétera. Y después, posteriormente, me doy cuenta que ha habido un error, que he cometido un error, ¿no?, en una declaración confirmada. Puede ser, por ejemplo, en el valor FOB, ¿no? Puede ser que yo me haya equivocado, que he puesto la declaración, en mi declaración he puesto valor FOB exportado $10,000, pero en mi factura, ¿no es cierto?, dice que es $8,000, es un ejemplo. Ahí me he dado cuenta, ¿no es cierto? Y esa es una causal ya después de que ya me han confirmado de que todo ha salido, entonces me he dado cuenta y puedo solicitar esa corrección. Y además esa corrección va a ser de buena fe, ¿no? Será autorizada de buena fe, ¿no?, por la administración. Y además va a ser por única vez, ¿no?, voluntariamente. Y además, ¿por qué? Eso también entra por el tema de los CDIs, les dije, ¿no? Imagínense, cuando yo quiera solicitar mi devolución impositiva, uno de los requisitos o los requisitos es que yo tengo que presentar la DEX, tengo que presentar el certificado de salida
y tengo que presentar la factura comercial. Si mi factura comercial dice 8 y mi DEX dice 10, tengo un error que al final, si yo no me doy cuenta y cuando yo solicite mi devolución y ahí interviene la aduana, yo ya no voy a tener el beneficio del CDI, ¿no? Por ese error que he cometido. Por eso es que generalmente lo único que se puede corregir con una declaración confirmada es haberse equivocado en el valor FOB. Por lo demás, no hay sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque el valor FOB me afecta para la solicitud del certificado de devolución impositiva, ¿no? Entonces, en ese caso, ahora si la aduana me hace una fiscalización, ¿no es cierto?, donde que también pueden hacer a las declaraciones de exportación y encuentran esto, bueno, no afecta en gran parte porque no ha afectado, no hay ningún impuesto, nada, ¿no es cierto?, etcétera, simplemente me va a dar una sanción, pero donde sí me va a afectar es cuando yo quiera solicitar la devolución del certificado de devolución impositiva, ¿no? Ahí sí voy a tener diferencias, entonces, ¿qué me va a decir la administración tributaria? Señor, ya no tiene el beneficio, ¿no es cierto? He perdido ese beneficio de la devolución del CDI. Hasta acá, después vamos a ir desglosando, ¿no es cierto?, acá en el tema de la asignación de canales, ¿no? Porque aquí solamente hemos visto en forma genérica, hemos dicho declaración con canal asignado. Pero ¿en qué momento se asigna el canal? Dependiendo del medio de transporte, ¿no? Entonces ahí lo vamos a ver. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? No, dicen todo claro. Gracias, Yamil. Está todo claro, licenciado. ¿Seguro que está todo claro o porque ya se quieren ir? ¿Ah? No, Lice. Talía, ¿está todo claro? Adriana, ¿dónde Sí. está Adriana? No ha participado. No está en sala, Adriana. Tampoco Estoy licenciado, solo que he tenido problemas con el internet. Karen, Presente, le dicen. ¿estás presente? ¿Y por qué no estamos participando? Perdón, le dicen, es que estaba un poquito desatenta, estaba escuchando, pero es que estaba haciendo otra cosita más aparte del trabajo. Bien, Karen, bien. Espero, pero que estén tomando nota, ¿no? Aprendiendo algo porque les va a servir, ¿no? Les va a servir y más a los que están queriendo dedicarse a lo que son los temas de exportación. Bien, entonces vamos a quedar en esta diapositiva, estimados diplomantes, y nos vamos a ver el día viernes. El día viernes va a ser nuestra última clase. Esperemos terminar con esto y tal vez si tienen algunas dudas de todo lo que hemos visto, tal vez tengan algo que hayan visto, leído, una experiencia que les haya pasado, podemos discutirlo en la sala, ¿no? Y llegar a una conclusión que es mucho mejor el aprendizaje de esa manera, ¿ya? Bien, entonces, muchas noches, estimados diplomantes, bendiciones para todos y nos vemos el día viernes, ¿ya? Buenas noches. Muchísimas Buenas gracias, noches. Licen. Buenas noches. Muchas gracias, Lice. Hasta luego. Buenas noches, Lic. Chao, chao. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.